les invito a que nos acompañen para hablar acerca de cómo podemos promover acciones para que se respete la dignidad de todas las personas y hacer de esto una forma de relacionarnos como individuos, grupos, pueblos y naciones. De igual manera, conocer cuáles son las implicaciones que tiene construir una cultura de paz y de no violencia. Hoy platicaremos sobre estas temáticas que, aunque muchas veces escuchamos sobre ellas, hace falta darles la importancia que realmente tienen. Gracias por acompañarnos en esta sesión que titulamos Hacia una cultura de paz. Para comenzar, quisiéramos que escuchen las respuestas a una pregunta que nos ayudará a abrir la discusión. ¿Qué significa vivir en paz? Escuchemos lo que nos comentaron en nuestra sección La Voz de la Juventud. Hola, soy María Alejandra. Vivir en paz significa estar feliz, alegre y disfrutar de la vida. Soy César. Vivir en paz significa que no haya guerras ni conflictos, que la gente tenga lo que necesita para estar bien, estar tranquilos en un ambiente seguro. Hola, mi nombre es Fernanda. Vivir en paz es respetar los derechos de las personas y buscar la mejor solución a los problemas. Karen. Vivir en paz es rechazar la violencia, guerras, disturbios, atentados, que la gente se sienta segura y pueda expresar sus ideas y sean respetados sus derechos. Como siempre, agradecemos a todas y todos ustedes que nos hacen llegar sus comentarios, opiniones y respuestas. Su participación enriquece nuestras sesiones. Como pudieron escuchar, hay características comunes que mencionaron las y los adolescentes. Por ejemplo, que vivir en paz implica respetar los derechos de las personas, rechazar la violencia y resolver de manera pacífica los conflictos. Exactamente. La cultura de paz es un estilo de vida basado en el rechazo hacia todo tipo de violencia. Es una propuesta de vida social que se construye desde lo individual y lo colectivo e implica rechazar la violencia y participar en la construcción de una vida digna. Podemos construir una cultura de paz a partir de las acciones cotidianas en las que el respeto a la diversidad, la tolerancia y la defensa de la dignidad humana se convierten en un hacer de todos los días. Es verdad. En nuestro día a día debemos reflexionar qué comportamientos y actitudes propias tienen que ver con la paz y cuáles con la violencia, con el propósito de detectar cómo podemos, en la medida de lo posible, disminuir o erradicar esas actitudes de violencia y cambiarlas a actitudes de paz. La paz tiene que ver con los derechos humanos porque protegen la dignidad de las personas. Cuando algo se considera justo o correcto, se asume una postura ética que define nuestro actuar, nuestra forma de ser personas y cómo consideramos a los y las demás de la misma dimensión, dignos y dignas de respeto. Y esto no siempre es fácil. Preocuparnos únicamente por nuestro propio bienestar, asumir actitudes de discriminación, de violencia, como practicar el bullying, las burlas, los ataques, el rechazo. Formas de diversión u otras expresiones que puedan causar daño a otras personas en la familia, en las amistades, en el grupo o en nuestra comunidad. Son actitudes de violencia que impiden que tengamos un ambiente de paz. Aunado al anterior, también se habla de la violencia contra los animales, la violencia sexual, la violencia en el noviazgo, la violencia contra las mujeres y el ciberacoso. Son actitudes de violencia directa que impiden que convivamos de manera pacífica con las y los demás, ¿cierto? Ante esas situaciones debemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi deber como mexicano o mexicana y como ser humano? ¿Qué puedo hacer para fomentar una cultura de paz? La gente suele olvidarse de eso, pero estoy segura que todas y todos hemos tenido experiencias al haber visto en la escuela, en nuestra casa, en nuestro país o incluso en nosotras o nosotros mismos cometer o fomentar situaciones de violencia y falta de respeto a los derechos humanos que impiden vivir en una cultura de paz. Sí, tiene razón. Recuerdo cuando algunos de mis compañeros y compañeras les ponían apodos a las y los alumnos más sobresalientes. Cuando escondían mochilas, cuando se burlaban de alguien por su peinado o su forma de expresarse, cuando se molestaban entre ellos y ellas porque tenían opiniones distintas respecto a una situación e incluso organizaban alguna riña a la hora de la salida. También recuerdo cuando algún compañero llegaba muy triste cada mañana a clase, porque en la entrada otro compañero de grado superior le había quitado su desayuno. Claro,
Podemos vivir situaciones de violencia o ser testigo de ellas. En cada caso, tenemos que decidir cómo actuar. Con las experiencias que hemos compartido, les pregunto, en el caso de las niñas y niños y adolescentes, ¿cómo lograr que todos vivamos en paz? Les invito a ver el siguiente video que nos habla sobre cómo lograr que todas y todos vivamos en paz, para después reflexionar sobre esta información. Vamos a verlo. ¿Cómo lograr que todos vivamos en paz? La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. El video me pareció muy interesante, por lo que podría decirse que una cultura de paz tiene que ver con elegir, construir e integrar a nuestra vida aquellos valores, conocimientos y forma que nos ayuden a combatir la violencia y que hagan posible la paz, a fin de que haya menor violencia y logremos mayor justicia. Pero, ¿cuáles son estas ideas, valores y prácticas que integrarían una cultura de paz y no violencia? La paz se consigue a través de la solución de conflictos por vías pacíficas, empleando el diálogo, la empatía y la escucha activa. Se busca la negociación y, de ser necesario, la mediación. Lo primero que debemos asumir es que como seres humanos somos iguales en dignidad y derechos, y cada una y uno de nosotros tiene una experiencia de vida diferente y una forma de pensar propia y única. En este sentido, debemos reconocer que al haber distintas maneras de pensar, se involucra a muchas personas con distintas metas y desencuentros, lo que dificulta en ocasiones saber escuchar a las otras y otros. Por ello, es importante expresar nuestras ideas con claridad y argumentos que den sustentos a las mismas. Esto permite a quienes nos escuchan comprender y empatizar. Así es. Por ello es que también hablaba antes de la escucha activa. Es natural que existan discrepancias en las formas de ver las cosas, claramente. Todas y todos tenemos una percepción distinta y en la medida en que somos capaces de escuchar y comprender lo que piensan otras y otros, nuestra capacidad de análisis se enriquece y se generan más y mejores ideas. Contrariamente, al no resolver adecuadamente los conflictos, estos suelen agravarse. Como lo mencionas, la cultura de paz comienza por el rechazo a la violencia, la intolerancia y la exclusión, y buscar defender la dignidad de las personas y resolver los conflictos a través del diálogo y la negociación. ¿Cómo se construye una cultura de paz? Es una pregunta interesante. La cultura de paz solo puede construirse a través de la educación, ya que se van adquiriendo conocimientos, habilidades y valores. Hay apertura a las y los demás y la convicción de respetar los derechos humanos. Al principio de mi intervención mencionaba que lo justo o lo correcto puede diferir entre una persona y otra, pero es un hecho que todas y todos tenemos un concepto de ello. La ética de las personas entonces se define a partir de lo que significa la justicia y la dignidad para cada una y uno de nosotros. Por otra parte, la búsqueda del bien común se basa en que todos los seres humanos tenemos derecho a una vida digna y a un trato justo. Así que aunque pensemos diferente, todas y todos creemos en la paz como un valor universal y es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras proteger y respetar la dignidad humana y los derechos humanos de todas y todos para que no sean violentados. Sí, en eso también radica la importancia de ser asertivo o asertiva,
que no es otra cosa que poder expresar lo que pensamos de manera honesta, empática, oportuna, clara, directa y atenta. La comunicación asertiva permite comprender la postura de todas y todos, sus necesidades y sus razones. Este es un gran principio en la construcción de una cultura de paz. Por supuesto, y el sustento de la empatía, comprender al otro u otra, me permite, como se dice coloquialmente, ponerme en sus zapatos, y eso amplía las posibilidades siempre. Además, esto también fortalece mi autonomía moral y me ayuda a tener una vida más justa y solidaria. Asimismo, reconocer qué esperan los y las demás de mí, tomando en cuenta los principios y valores que ostento y, desde luego, asumir las consecuencias de mis decisiones. La cultura de paz se construye también desde mi interior. Tengo que ser congruente conmigo mismo o conmigo misma y cultivar mi propia paz interior. Por eso decía que se construye con educación y con convicción. Con base en lo que hasta ahora hemos compartido, te pregunto, ¿cómo podemos lograr que un conflicto no se resuelva con el empleo de la fuerza? ¿Cómo evitamos que se imponga la voluntad de una o uno sobre los derechos de otros u otras? Es importante reflexionar sobre la naturaleza del conflicto para evitar que se desborde y culmine como un acto de violencia. Lo primero que debemos hacer es analizar cuál o cuáles son los detonadores del conflicto. Es decir, en qué momento se contraponen los intereses de las y los involucrados y por qué no puede llegar a un acuerdo al respecto. Es muy bueno saber qué siente cada una y uno de los involucrados en el conflicto. Es claro que todos ellos y ellas asumen que se están vulnerando sus derechos. Por ello, vuelvo a insistir en el tema. La asertividad, la empatía y la tolerancia son indispensables para llegar a un entendimiento y solución del conflicto. Cuando se pierde la capacidad de razonar, de expresar argumentos consistentes y la disposición para escuchar y comprender, estalla la violencia. Por eso, a veces es muy importante buscar el apoyo de un mediador o mediadora. Estamos hablando sobre varios aspectos que sería bueno aclarar. Antes de continuar, quisiera invitarles a escuchar cómo algunas y algunos jóvenes compartieron su opinión sobre lo que es un conflicto. Ustedes también desde casa pueden pensar qué se entiende por conflicto. Escuchemos. Karen Andrea. El conflicto se da cuando no te pones de acuerdo con la otra parte y puede haber molestia, enojo, actos de violencia, guerras, distanciamientos, etc. en caso de no resolverse. Sharon Alexa. El conflicto sucede cuando las partes no logran coincidir en lo que desean y en muchas ocasiones pueden llegar a arreglarlo, pero en otras no. Soy Jesús y el conflicto es cuando dos o más personas entran en oposición o confrontación porque cada quien quiere defender sus intereses. Soy César. El conflicto es cuando dos o más personas entran en oposición o confrontación, porque cada quien quiere defender sus intereses. Muchas veces ese conflicto crea molestia. Hola, soy María Alejandra. El conflicto es un problema que resolver. Es importante resolverlo porque si no se resuelve puede ocasionar consecuencias como divorcio, guerra, pleitos, terminación de las relaciones laborales, etc. Tenemos múltiples opiniones sobre lo que entendemos por un conflicto y además nos inquieta mucho la idea de que un conflicto siempre deviene en la violencia. A continuación veremos un video sobre la violencia en sus 3 tipos según un sociólogo, Johan Galtung, para después reflexionar sobre esta información. Vamos a verlo. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último,
La violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. El video me pareció muy interesante, pero me surgieron algunas inquietudes, sobre todo relacionadas con la forma en que se deben abordar y resolver los conflictos sin violencia. ¿Qué tal si nos platicas un poco más sobre la solución pacífica de conflictos? Como podemos ver, la violencia es una manifestación extrema de abuso de poder. Algunas personas o grupos no usan su capacidad para imaginar y construir formas pacíficas de resolver los conflictos. Solamente les interesa imponerse por la fuerza para dominar y controlar a otros. La violencia es una forma frecuente para acabar con los conflictos de manera abrupta y no necesariamente adecuada para todas las involucradas o involucrados. Sin embargo, hay otras maneras de resolverlos sin violencia y de manera pacífica. Además, lo vimos en el video, la violencia no solo son golpes o balazos, ya identificamos que existen 3 tipos. La violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. También en el video vimos que claramente hay diferencias entre las personas que conforman una sociedad. Todas y todos debemos convivir y lograr que esa convivencia sea grata, que todas y todos tengamos un lugar en la comunidad y que respeten nuestros derechos y nuestra dignidad. Pero también es cierto que no todos los sectores de la sociedad tienen los mismos intereses, prioridades o necesidades, y esto da pie al conflicto. En ese sentido es que la discrepancia entre los intereses y necesidades de las personas genera tensión en la convivencia, lo que se traduce en el conflicto. Cabe señalar que el conflicto en sí mismo no significa pleito. El conflicto es el reconocimiento de un punto de desacuerdo entre las partes involucradas. El primer paso para resolver un problema es reconocer que existe, dimensionando adecuadamente el punto de conflicto. Y no habría razón para no poder resolverlo de forma pacífica. Así es, la clave está en no asumir posturas equivocadas en la búsqueda de la solución al conflicto. Por ejemplo, hay quienes piensan que el conflicto solo se resolverá a través de la competición. Esto es, yo gano, tú pierdes. Esta postura de por sí transgresora de los derechos de las y los demás genera violencia y daña la convivencia armónica. En cambio, la sumisión es la postura opuesta, la contraparte. No quiere problemas porque tiene dificultades para mantenerse y decide aceptar la voluntad del otro u otra para no ser rechazado o rechazada. Se siente incapaz de argumentar sus planteamientos, así que, aunque en apariencia está de acuerdo con lo que el otro u otra impone, de igual modo el conflicto no se resuelve y se daña la autoestima, experimenta frustración e inseguridad. Otra actitud ante el conflicto es la evasión, que consiste en el si yo pierdo, tú también. En resumen, se ignora el conflicto, se evita encararlo y buscar el acuerdo. Que se resuelva solo, lo cual la mayoría de las veces suele agravar el problema en lugar de solucionarlo. Muchas gracias por estas precisiones. Creo que nos ha quedado claro a todas y a todos qué actitudes debemos evitar si queremos resolver un conflicto. Y hablando de lo que sí debemos hacer al enfrentar un conflicto, ¿qué nos puedes decir? Como ya se mencionó, la empatía es la piedra angular de la solución de un conflicto. Cada parte involucrada expone sus intereses y necesidades. Existe interés genuino por escucharnos y entre todos y todas proponer alternativas para la solución conjunta de los problemas. A esto se le conoce como cooperación y con ella se logra que todas y todos ganen. Es la mejor forma de resolver un conflicto porque queremos realmente encontrar la mejor solución, la que beneficie a todas y todos. La otra forma es la negociación. Aquí se busca el ganar-ganar, es decir, que todas y todos ganen algo, pero necesariamente también todas y todos tendrían que ceder algo, dar para recibir.
Las y los adolescentes mexicanos enfrentan conflictos cotidianamente en sus hogares, sus escuelas, con las personas a su alrededor. Les invito a escuchar lo que nos compartieron las y los estudiantes sobre cómo se resuelven los conflictos en su entorno. Hola, mi nombre es Fernanda. En mi casa regularmente mis papás y mis hermanos mayores discuten mucho. Eso nos aleja y nos hace sentir tristes como familia. Me gustaría que mi familia encontrara otras formas de resolver los problemas. Soy César. En mi escuela los problemas se resuelven hablando y llegando a un acuerdo sobre los puntos de discusión. Mis maestros y maestras intentan que siempre todos nos llevemos bien. Soy Dulce y en el edificio donde vivo hay un vecino que siempre tiene música muy alta por las noches y hace fiesta y no nos deja dormir. Todos pensamos que es muy incómoda su actitud. Sin embargo, la mayoría de los vecinos prefiere que no hablemos con él, ya que dicen que no quieren problemas. Soy Jesús y a mi amigo Juan no le gusta enfrentar los problemas porque dice que le molestan mucho. Entonces cuando se enoja con nuestro grupo de amigos o cuando hay algo que le molesta, prefiere apartarse de esperar a que se le pase, que el problema se resuelva solo y luego regresa. Soy Dulce y en mi familia siempre resolvemos el problema de manera conjunta y buscamos lo mejor para todos. Como ven, la mayoría de las opiniones apunta hacia la solución pacífica de los conflictos, pero existen claramente diferentes formas de interpretar la idea de una solución pacífica. En tu opinión, ¿cuál es la forma más adecuada de encontrar la mejor solución a un conflicto? Pongamos un ejemplo. Mariana y Josué son hermanos. Ella está cursando el 6º año de primaria y él el 2º año de secundaria. Ambos se encuentran tomando clases a distancia. Y en esa casa solo se tiene una computadora. Ahora están peleando porque ambos creen que tienen mayor necesidad que el otro u otra de usar la computadora para sus clases. La tensión de la discusión se va volviendo cada vez más intensa y ya se escuchan sus gritos. Entonces su mamá se acerca y trata de entender por qué están discutiendo, la forma en que se gritan y lo que se dicen. Su mamá no entiende nada. Así que les ordena que se calmen y pide a cada quien que exprese su opinión sobre la causa del problema. El otro u otra deberá escuchar en silencio y sin interrumpir. Cuando Mariana termina de decirle a su mamá que está muy preocupada porque ya vienen sus exámenes finales y Josué quiere llevarse la computadora porque dice que a él le toca, su mamá por fin comprende la parte que genera el conflicto en su hija. Ahora pide a Josué que explique cuál es su interés o necesidad para utilizar la máquina en ese momento. Josué explica que también está terminando su ciclo escolar, que debe conectarse a todas sus clases y que Mariana ocupa la computadora durante muchas horas para hacer sus tareas, aun cuando ya terminó sus clases. Ahora la mamá comprende mejor que el conflicto se origina por el tiempo en que ambos necesitan usar la computadora y claramente entiende que ambos tienen intereses válidos y necesidades comunes. Así que les pide que propongan qué pueden hacer cada quien para ayudarse entre ellos. Mariana le propone a Josué que podría hacer su tarea más tarde cuando él termine sus clases y Josué le propone ayudarle si lo necesita para que pueda acostarse temprano. Pero aún hay un tema no resuelto y es qué harán cuando sus clases se empalmen. Su mamá le propone a Josué que le prestará su teléfono celular mientras su hermana aún está en clase, para que él pueda ingresar a las suyas. Este es un muy buen ejemplo sobre la solución pacífica de conflictos. En principio, Mariana y Josué intentaron resolverlo solos, pero cometieron errores, asumieron posturas de competición, no fueron empáticos ni asertivos y se dejaron arrebatar por el enojo, la frustración y la violencia. La oportuna intervención de su mamá como mediadora del conflicto permitió que replantearan sus posturas, fueran más honestos y claros al expresar sus intereses y sus necesidades. Finalmente lograron ser más empáticos para buscar una solución. Siguiendo el camino de la negociación, estableciendo acuerdos reales, ambos ganarían cediendo algo. Pero el conflicto se resolvió de la mejor manera cuando la mediadora, en este caso su mamá, les propuso otra alternativa que les permitiera beneficiarse a ambos. Se llegó a la solución pacífica del conflicto a través de la cooperación.
Como se puede interpretar a partir de lo que hemos compartido durante la sesión, el conflicto es un hecho que acontece en la sociedad. La convivencia no siempre es fácil, porque todas y todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos nuestros propios intereses e ideas. Asumimos que nuestras necesidades son más importantes que la de las y de los demás, y nos resulta complicado adoptar una postura adecuada en la cual busquemos la solución de conflictos. ¿Qué actitudes y valores debemos promover o fortalecer y poner en práctica para construir una cultura de paz? ¿Se puede lograr algo como eso en una sociedad tan competitiva y a veces tan ajena a los problemas de las y los demás? Estoy convencida de que sí. Es por eso que hablar de estos temas con ustedes, las y los jóvenes que nos están viendo y escuchando ahora, es fundamental para la construcción de una cultura de paz con respeto y valores. Es a través de la autonomía que cada persona va desarrollando una conciencia de la igualdad, la equidad, la dignidad, la libertad y la justicia, lo que conlleva un compromiso de cada una y uno de nosotros para construir la paz, practicar la solidaridad y la empatía con los y las demás, usar el diálogo y la comunicación asertiva en vez de la violencia, colaborar y actuar solidariamente con quien lo necesita, negociar para que todas las partes obtengan un beneficio y no olvidarnos de escuchar para comprender y empatizar, buscar la mediación y en su caso el cobijo de las leyes. Es muy poco el tiempo que tenemos para profundizar en estas temáticas, pero agradecemos que las y los jóvenes puedan acceder a esta información que será vital para su crecimiento personal como seres humanos empáticos y solidarios, pero sobre todo promotores de una cultura de paz que tanto necesitamos. Quisiera que nos brindaras una reflexión final para cerrar la sesión de hoy. Una de las acepciones de la palabra cultura apunta hacia lo que se puede cultivar. Por ello, hablamos de la construcción de una cultura de paz como algo que nos concierne a todas y todos, pero que debemos trabajar desde lo individual y colectivo a partir del respeto a la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Todo ello implica el rechazo a la violencia. La cultura de paz comienza con nuestra propia actitud cotidiana. Les invito a reflexionar sobre cómo podemos ir erradicando las conductas violentas que nosotras y nosotros mismos propiciamos y a promover el diálogo y la empatía en nuestra convivencia con las y los demás. Nuestros y nuestras jóvenes están viviendo cambios en nuestra sociedad y sé que cada vez están más comprometidas y comprometidos con el bien común, la aceptación de otras ideas y forma de pensar y sobre todo con la construcción de un mundo donde prevalezca la paz y el respeto por los derechos de todas y todos sea una prioridad. Por el momento tenemos que despedirnos, pero nos encantaría regresar para que podamos seguir tratando sobre este tema. Les agradecemos mucho que compartieran su tiempo con nosotros. Quisiera agradecer también a las personas que hacen posible estas sesiones, ya que realizan un gran esfuerzo para que ustedes desde casa puedan continuar con sus aprendizajes. Les invitamos a seguir viendo y participando en las sesiones de Cívica y Ética en Diálogo. Hasta la próxima.